Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4280 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Ana María Mondoñedo Pintado en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad, Valeria Estefanía Nicole e Hilary Alexandra, todas de apellido Cohen Mondoñedo, y el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación contra la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en ambos amparos la sentencia del 18 de febrero del 2016 emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, que revocó la dictada por el juez de primera instancia de la Niñez y Adolescencia Área Metropolitana del 23 de septiembre del 2015. En consecuencia, declaró la violación a los derechos humanos de las niñas Valerie, Stephanie, Nicole, Sophie y Hilary Alexandra, todas de apellidos Cohen Mondoñedo, especialmente el derecho a la estabilidad familiar y a ser protegidas contra toda forma de maltrato en sus modalidades de descuido o tratos negligentes y abuso emocional por parte de su madre Ana María Mondoñedo Pintado, ordenando a la Procuraduría General de la Nación que inicie inmediatamente las acciones de restitución de las niñas a su país de origen y al juez de primera instancia que tramite y resuelva en forma pronta la restitución de las niñas ya indicadas mediante trámite incidental y que adopte inmediatamente las medidas cautelares tendientes a garantizar dicha restitución, a garantizar su estabilidad psíquica y emocional, que las niñas en la etapa de transición permanezcan bajo el abrigo de la madre, bajo declaratoria de responsabilidad de su cuidado, educación y protección. Autoriza la convivencia familiar del padre con las niñas, quien iniciará con comunicación telefónica, relación que se modificará de acuerdo a la opinión psicológica del profesional tratante. También certificó lo conducente al Ministerio Público para que inicie investigación con relación a las certificaciones de nacimiento de las niñas extendidas por el Registro Nacional de las Personas. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 7 de febrero del 2017, consideró: como señalan los amparistas, se ha vulnerado el derecho de las niñas a ser escuchadas y tomarse en cuenta su opinión, que es la máxima manifestación expresa sobre su deseo de permanecer con la progenitora. Esto es inmutable teniendo su base en las leyes citadas. Aunado lo regulado en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, que exige que los autos y las sentencias contengan una clara y precisa fundamentación de la decisión asumida, en la que se debe expresar los motivos de hecho y de derecho en que se base. Lo anterior, por cuanto no se pronunció respecto a las declaraciones de las niñas y efectuó el análisis sin tomar en consideración que el principio del interés superior del niño tiene supremacía constitucional por tratarse de derechos del niño, en lo relacionado al derecho de ser tomado en cuenta su opinión. También obvió la recomendación de la Procuraduría General de la Nación, que en base a la evaluación psicológica se pronunció que las niñas deben permanecer al lado de su progenitora. Por lo antes indicado, es evidente que con su actuar, la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia no observó lo regulado en los artículos 12, numerales 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial y administrativo que afecte al niño. 5. De la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
El interés superior del niño es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. Y 116 literal A de la misma ley, ser escuchado y que su opinión y versiones sean tomadas en cuenta y consideradas en la resolución que dicte el juzgado. Respecto a que la Sala se excedió de sus facultades por lo antes indicado, al revocar la sentencia de primer grado y al emitir el acto reclamado, violentó los principios de supremacía constitucional e interés superior del niño y el derecho a ser escuchadas y tomada en cuenta su opinión, porque ordenó la restitución de las niñas Cohen Mondoñedo a su país de origen y la ordenó de oficio la misma a la Procuraduría General de la Nación y convivencia con su progenitor. De lo anterior se concluye que la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado causó agravio a los derechos invocados por los postulantes, por lo que dicho aspecto torna viable el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, debiéndose hacer los demás pronunciamientos de ley. Esta Cámara estima que la autoridad impugnada actuó con buena fe que se supone en las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la ley de la materia, la exonera del pago de las costas procesales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga en definitiva los amparos solicitados por Ana María Mondoñedo Pintado y el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación por medio de su representante, abogado Elman Arturo Orozco López, contra la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto a las reclamantes la sentencia del 18 de febrero del 2016 emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia dentro del expediente de apelación especial número 1015-2015-143. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo considerado por esta Cámara, respetando los derechos y garantías de los postulantes, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados, en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las demás responsabilidades correspondientes. No hay condena en costas por las razones antes consideradas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia las solicitantes del amparo Ana María Mondoñedo Pintado, en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad, Valeria Estefanía, Nicole Sofía e Hilary Alexandra, de apellidos Cohen Mondoñedo, quien actúa con el auxilio de la abogada María del Carmen Estrada Rivera, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de este alto tribunal constitucional. Primeramente, antes de tomar la palabra, quisiera indicar que estamos aquí presentes porque somos respetuosos de la ley y porque el apelante de las acciones de amparo otorgados tanto al amparista Ana María Mondoñedo Pintado como a la Procuraduría General de la Nación solicitó vista pública. Sin embargo, no se encuentra presente en esta audiencia. Nosotros, cumpliendo debidamente, estamos acá para hacer los alegatos correspondientes. El amparo otorgado por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia se basó fundamentalmente en 3 principios. El primero de ellos es la prevalencia del interior superior del niño, es decir, que en toda resolución debe prevalecer
ese interés de la niñez a nivel guatemalteco y a nivel de todo el mundo. El segundo principio en que se fundamentó fue garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un criterio, que se escuche su opinión. Y en tercer lugar, adoptar todas las medidas para proteger a la niñez en contra del maltrato físico, psíquico y también el abuso sexual. Estos principios, honorables magistrados, que están contenidos en la Convención Americana de los Derechos del Niño y en todas las leyes y tratados a nivel internacional ratificados por Guatemala, así como en la ley ordinaria de la Ley Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia, son de estricto cumplimiento para el Estado. Estos tres principios, honorables magistrados, fueron también en los que se fundamentó el juez de primera instancia, el juez de la niñez, en donde en su resolución indicó que ordena que las niñas Hilary Alexandra, Nicole Sofía y Valeria Stephanie, todas de apellidos Cohen Mondoñedo, sean abrigadas en forma definitiva en su familia biológica, en su madre Ana María Mondoñedo Pintado. A esta resolución se llegó después de tener toda la prueba valorada de conformidad con los principios de la sana crítica razonada que deben prevalecer en cualquier juicio. Por apelación del señor Cohen, que también apeló el amparo y que tampoco está presente en este momento, la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, violentando flagrantemente los derechos de las niñas ya mencionadas y también violentando los tres principios que comencé con mi exposición para velar los derechos de la niñez, dicta la resolución de segundo grado en donde resuelve que las niñas deben ser enviadas a su país de origen, siendo que las niñas habían sido dadas en abrigo definitivo a su señora madre por muchas razones dilucidadas en el juicio de primera instancia, razón por la cual no hubo más remedio que acudir a la justicia constitucional. Y es así como tanto la señora Ana María Mondoñedo Pintado como la Procuraduría General de la Nación acudimos en acciones de amparo, siendo que por la flagrante violación a los derechos conculcados de la niñez, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Cámara de Amparo, se dictó con fecha 7 de febrero del año 2007 otorgar los amparos, tal y como lo dijo la honorable secretaria de esta Corte de Constitucionalidad, por haberse sobrepasado en los derechos que debía de proteger de las menores. En tal virtud, la sentencia de la Cámara de Amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia está dictada dentro de un proceso de ley. El recurso de apelación interpuesto ante esta honorable Corte de Constitucionalidad no solo carece de técnica jurídica al no especificar ninguna violación, tampoco qué ley se conculcó, mucho menos ninguna argumentación ni fáctica ni jurídica. Únicamente procede a lanzar dentro de este recurso de apelación antitécnico falacias en contra de la señora Ana María Mondoñedo Pintado. Sin embargo, se olvida él que en autos aparece toda la prueba, como ya dije al inicio, que se valoró de conformidad con la sana crítica razonada, en donde está, por ejemplo, la denuncia del Ministerio Público por agresión sexual en contra de la niña Hilary, hijita de la señora Ana María Mondoñedo Pintado. También el informe del RENAP, en donde las niñas están inscritas por ser también guatemaltecas y tener doble nacionalidad, sobre la inscripción del nacimiento de las niñas. El informe del INASIF sobre que existe alienación parental, que es uno de los argumentos del apelante. También está
el informe de la PGN, en donde dice que el único recurso idóneo, familiar y económico es la señora Ana María Pintado. Así también el informe de migración sobre el estatus tanto del amparista como de sus niñas acá en Guatemala. Y lo más importante, el informe de Interpol, en donde dice que el amparista no es ninguna prófuga porque no se le busca en ningún país, como lo hace querer ver el apelante. Es decir, que en esa apelación no argumenta las razones por las cuales la sentencia de amparo, de los amparos acumulados planteados por la Procuraduría General de la Nación y por la señora Pintado, tienen algún agravio. Por lo tanto, honorables magistrados, al no existir ningún agravio ni ninguna razón por la cual esta sentencia de amparo contenga algún vicio que restaurar, solicitamos de manera respetuosa que se confirme la sentencia de amparo dictada por la Cámara de Amparo y antejuicio el 7 de febrero del año 2017. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Estrada Rivera. Si lo desea, la señora Mondoñedo Pintado puede hacer uso de la palabra, por favor. Gracias. Muy buenos días, honorables magistrados. Muchas gracias por su presencia. Básicamente, como lo dijo aquí mi abogada, esto es un caso de protección. Es un caso por abuso sexual. En aquel entonces mi hijita tenía 7 años de edad, vivíamos en Estados Unidos y este señor ha tratado de distraer a las cortes, a las salas, con un caso de custodia, con un caso de un arresto, con un pasaporte americano, pero realmente él es guatemalteco, nació acá en el Roosevelt y por eso mis hijitas son guatemaltecas y las partidas constan en el expediente. La policía en los Estados Unidos lo sacó de mi casa por violencia doméstica con un episodio de mis hijitas y contra mí. Y posteriormente, la investigadora protectora de niños, que es la que aparece también en el expediente, porque todo está en el expediente, bajo el folio 120, demanda al padre de las niñas por un verificado abuso sexual contra mi hija Hillary, que ahora tiene 14 y en aquel entonces tenía 7 años de edad. Es ella la que inicia un caso en una ONG en el Departamento de Niños y Familia allá en los Estados Unidos en contra de él. Ya nosotros yo ya había iniciado el tema del divorcio, a mí me dieron divorcio, me devolvieron mi empresa, me devolvieron los bienes míos. Yo ya había tenido mi custodia de mis 3 hijitas. Con ese divorcio, él no apeló a las niñas, él apeló a los bienes en aquel entonces porque era un empleado más de mi empresa allá en los Estados Unidos. El estado de la Florida durante esto inicia un caso de pensión alimenticia, él se declara indigente para no pagar. El tema llevó a que mi hija termine su terapia de abuso sexual que había tenido con el caso. E incluso mis otras 2 hijitas, por ser hermanas de niña abusada, yo como madre de niña abusada, y cuando eso termina, la ONG había dicho que se podían reunir nuevamente con el agresor, porque ya había terminado mi hijita la terapia, pero mi hijita se negaba a verlo, porque nadie puede ser obligado a ver a su abusador, y mucho menos una niña, y menos de abuso sexual. Entonces yo me vi obligada a dejarlo todo, y me vine a Guatemala. Busqué refugio en migración, y me lo dieron. Busqué a los derechos humanos a Ginebra. Me contactaron acá con el anterior procurador de derechos humanos, con Jorge de León Luque. Me pusieron una persona para que me acompañe en todos los juzgados. Y hasta el momento pues defendí a mis hijas. Migración me otorgó el refugio. Yo estuve acompañada por la procuradora de niñez en todo el momento, hasta en la sala. Y bueno, ahora con PGN me di con la sorpresa de que había una denuncia de ubicación, nunca de secuestro ni de nada, solo de ubicación de las niñas. Y ahí fue cuando yo puse la denuncia del abuso sexual y obviamente el abuso psicológico, económico que nos sigue atrayendo, porque no es lo que hizo, sino lo que sigue haciendo. Entonces, y cosas como ahora, ¿no? Que ponen una apelación y luego no existe, no dan la cara. En el MP, hoy me dieron medidas perimetrales, me dieron acá en el edificio Luque medidas de seguridad, porque desde que se enteró de la dirección ha estado enviando motoristas
a ver dónde vivimos. Los alegatos de que yo soy prófuga, de que me he ido, de eso fue descartado totalmente por la Interpol en su momento, tanto así que yo tuve que escribir al gobernador de Florida, a Rick Scott, y cerró el caso en 2 días, porque la esposa se dedica también a cuidados de niñez. Como lo hice ver allá, la gobernación de allá, el día que yo vaya a Florida pagaré mi multa de $150 y deduciré el caso de que no dejé ver a mi hija con él, pero no podía enfrentar a mi hija con su abusador. Mis hijas están trabajando en el perdón, pero perdón no significa reconciliación, ni ver a su abusador, ni hablar con él, ni nada. Yo no les puedo permitir eso y por eso es que yo las traje y les suplico que ellas son guatemaltecas, que ustedes declaren sin lugar su apelación y la distracción que trae de una custodia posterior a mi venida, donde de paso se la dan porque yo no estuve presente. Fue posterior a la mía y en mi ausencia. Y la falta que yo haya cometido es totalmente mutable por $150. La resolveré allá cuando vaya al estado de la Florida, a ese condado, porque no es un tema federal ni este es un problema de estado. Como les digo, el caso fue cerrado y yo pienso que esta persona lo único que desea es tener a mis hijas para poder vivir de ellas, porque en los Estados Unidos dan como un food stamps o cheques, soporte económico a las personas que tienen menores en su casa. Eso es todo y les agradezco su tiempo y su disculpen. Muchas gracias, señora Mondoñedo Pintado. Continúa la audiencia con la intervención del Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en la abogada Fabiola Virginia Elizondo Quintanilla, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, respetables magistrados. Tengan todos y todas muy buenos días. El objeto de mi gestión de estar aquí el día de hoy es venir en representación de la Procuraduría General de la Nación y por consiguiente vengo a evacuar audiencia para la vista de la sentencia impugnada para el día de hoy de fecha 2 de octubre del año 2017. En el orden de ideas, pues voy a indicar los antecedentes a que nos llevan a estar el día de hoy, honorables magistrados, que de acuerdo al recurso de apelación planteado en contra de la sentencia de amparo antes indicada de fecha 7 de febrero del año 2017. En este caso, pues se indica que en virtud que la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia se excedió en sus facultades, porque, primer punto, efectivamente no se consideró la opinión de las niñas, como por ejemplo, pues se ha manifestado en varias ocasiones, como ordenar que se coordine la restitución de ellas en su país de origen y convivencia con su progenitor, que fue una de las situaciones pues, que se indicó, y lo cual como Procuraduría General de la Nación, en el artículo 108 de la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, nos faculta en representar a los menores de edad y de esta manera pues indicar que pues, no se consideró la opinión de ellas al manifestar en su oportunidad de querer estar al lado de su progenitora. Asimismo, indicar que en ningún momento se planteó un incidente de sustracción internacional de menores. Es por ello que el actuar de la Sala es totalmente errónea y ilegal, sobre todo por no considerar la opinión de las niñas. En este orden de ideas, señores magistrados, la Sala de la Corte de Apelaciones y Niñez y Adolescencia no debió revocar la decisión del juez de primera instancia de Niñez y Adolescencia del área metropolitana y ante esta violación de derechos que es evidente en el presente caso y que puede causar un daño irreparable a las menores de edad, la presente apelación debe ser declarada sin lugar y con ello otorgar a las niñas a la respectiva protección constitucional. Es importante indicar que de acuerdo a la Ley Integral de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 5, indica el interés superior de los niños. Por lo tanto, efectivamente, al no tomar en consideración también los estudios psicológicos del estado emocional de la profesional del área de psicología, del equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la Nación, en cuanto a sus observaciones y recomendaciones, indicó que en referencia a la evaluación que se realizó a las niñas Cohen-Mondoñedo, y donde ellas indicaron efectivamente querer estar con la progenitora.
Y efectivamente, en relación al artículo 2 del Convenio de la Haya citado, referente a la sustracción internacional de menores, no se dieron ninguno de los agravios porque la madre tenía custodia, pues, y tiene la custodia de sus menores hijas. Asimismo, respetables juzgadores, por lo que existe un evidentemente agravio, ordenar a la Procuraduría General de la Nación una función que requiere verificación por parte de un órgano jurisdiccional. En este orden de ideas también es importante indicar por lo anterior, respetables juzgadores, es evidente que la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia no observó también lo establecido en los artículos 12 y 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por consiguiente, respetables juzgadores, pues que al dictar sentencia, pues se pueda declarar sin lugar la apelación planteada en contra de la sentencia a fecha de 7 de febrero del 2017 y en consecuencia de resolver se confirme la sentencia de fecha 7 de febrero del 2017 emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Únicamente. Gracias. Muchas gracias, abogada Elizondo Quintanilla. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad. Tengan ustedes buenos días al amparista, representante de la PGN y demás público presente. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, dentro del presente expediente, presenta los siguientes alegatos para que sean tomados en cuenta en la presente vista pública. Se comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Cámara de Amparo y Antejuicio, en la resolución de fecha 7 de febrero del año 2017, mediante la cual otorga el amparo a la solicitante Ana María Mondoñeo Pintado, quien actúa en nombre propio y de sus menores hijas, así como de la Procuraduría General de la Nación en contra de la Sala de Apelaciones de la Niñez. Se comparten todos los argumentos emitidos por la Corte Suprema, toda vez que de las constancias procesales se establece que la sala recurrida en la sentencia de fecha 18 de febrero del año 2016 se excede del uso de sus facultades, toda vez que no toma en cuenta cada una de las constancias procesales que están dentro del presente proceso. Aunado a ello, carece de una debida fundamentación, tal como lo establece el artículo 11 bis en el Código Procesal Penal, toda vez que emite argumentos con respecto al apelante, no así con respecto a los argumentos presentados por la hoy amparista, careciendo de toda una fundamentación y motivación dicha sentencia. Aunado a ello, es importante resaltar que dicha sala no toma en consideración el interés superior del niño, en este caso de las menores, de tomar una decisión tanto en los procesos judiciales como administrativos que se refieren a ellas, tal como lo ha establecido la Convención sobre Derechos del Niño en los artículos 12, así como artículo 3 del convenio anterrelacionado. Aunado a ello, es importante indicar que la observación número 14 del año 2003 con respecto al convenio, el convenio sobre derechos del niño también garantiza el interés superior del niño a ser escuchada dentro de todos los procesos judiciales o administrativos, situación que no fue tomada en cuenta por la sala denunciada. Asimismo, esta observación también hace mención sobre la fundamentación de las sentencias, que deben ser debidamente motivadas y fundamentadas con respecto al interés de los menores, situación que no hizo la sala. Es por ello que con todo respeto se solicita a esta honorable Corte de Constitucionalidad que se declare sin lugar la apelación presentada y en consecuencia se confirme el amparo otorgado al amparista únicamente. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.